En términos de las negociaciones que se están haciendo para el pago de los bonos y la presión que se está recibiendo por parte de los tenedores de los GOs, ¿entiende que de alguna manera va a afectar, por ejemplo, lo que se ha negociado con la Autoridad de Energía Eléctrica, si es que se firma finalmente? No, es que son dos temas que no tienen que ver necesariamente uno con el otro. El acuerdo de la autoridad es un acuerdo separado, independiente del asunto de los GOs. El asunto de los GOs es la deuda del gobierno, del Estado, que tiene un reconocimiento de prioridad de la Constitución. La deuda de la autoridad es de su operación y esa deuda todavía está en negociación. Lo que se hizo fue que se extendió el plazo de negociación para revisar, porque estamos convencidos que hay algunos términos y condiciones que incluso se pueden conseguir mejor para el pueblo de Puerto Rico de lo que hay al momento. Pero la intención en todo momento es tener una negociación de buena fe que produzca un acuerdo que sea consensual. El acuerdo que se llegue con los tenedores de los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica, definitivamente, en términos de lo que finalmente se les pague, va a influir en futuras negociaciones con los otros tenedores de bonos. Claro. Bueno, es que demuestra el interés de la administración de negociar de buena fe. Va a demostrar que tenemos la capacidad de coger incluso una negociación que no fue nuestra y tratar de mejorarla. Pero si le pagas un 85% a los de la Autoridad de Energía Eléctrica, definitivamente los otros tenedores de bonos van a querer algo similar. No, porque no es la misma situación. La situación de la autoridad económica no es la misma del gobierno de Puerto Rico. Ciertamente el gobierno de Puerto Rico está en una situación mucho más crítica que la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que no es una reacción lineal. Tú no puedes coger la negociación de la autoridad y decir esto es lo mismo que va a pasar con el Estado, porque no lo es. De hecho, no es tampoco el mismo tipo de crédito. El crédito que tiene, la deuda que tiene la autoridad está garantizada por un flujo específico que es la tarifa de energía eléctrica. Eso no pasa lo mismo con el Estado. Así que la deuda de la autoridad tiene una protección mayor incluso que la del Estado. En términos de Lisa Donahue, ¿usted entiende que debe quedarse o debe finalmente salir? Yo creo que ella debe salir. Yo creo que Lisa debe salir. Yo te expreso mi opinión muy personal. Yo creo que ha sido mucho dinero del pueblo de Puerto Rico que se gastó y realmente el resultado de la negociación de ella no tiene una correlación con lo que se invirtió en ella tampoco. El plan que se ha trabajado para la Autoridad de Energía Eléctrica es un plan que lo que hace es dejar la autoridad como está, que la autoridad permanezca con la misma estructura, imposibilite la entrada de energía renovable, imposibilite la entrada de la generación privada, que es lo que hace falta precisamente. El plan que estableció Lisa Donahue lo que hace es perpetuar la autoridad tal y como está por los próximos 50 años. ¿Es necesario que esté Lisa Donahue para la continuación de las negociaciones? No es necesario que ella esté allá. No es necesario. De hecho, la administración de Ricardo Rosselló pasó una ley que le delegó a una entidad, que es la Autoridad para el Asesoramiento Fiscal y Financiero, el poder de negociar a nombre del Estado. O sea que ya no es ni tan siquiera la Autoridad de Energía Eléctrica, ni Acueducto y Alcantarillado, es esa entidad la que va a negociar a nombre del Estado. Bueno, la deuda en términos de los servicios esenciales, eso ha sido algo muy difícil de definir. No se ha podido definir ni aún desde la pasada administración y actualmente tampoco. ¿Ya más o menos tienen una idea clara de qué es lo que va a ser servicios esenciales para el gobierno? Me alegro que traiga ese punto porque ese es el más importante. El gobierno lo que debe dar son servicios esenciales. Pero el gobierno no tiene por qué no estar metido en cosas que no debería estar. Ahora, aquí te voy a dar la diferencia. Esta administración de Ricardo Rosselló lleva 30 días en el poder. La administración pasada estuvo 4 años, gastaron $400 millones en asesores externos y no pudieron producir una sola definición de lo que son servicios esenciales o no esenciales. Nosotros comenzamos a hacer eso ahora. Y como parte del plan fiscal que se va a presentar, va a haber una determinación de los servicios que el gobierno debe estar dando y aquellos que no debe estar dando. Punto. La deuda pública que tenemos actualmente, ¿eso sería considerado servicio esencial? No, bueno, que la deuda es deuda. Servicio esencial son los servicios que el Estado da. O sea, son dos conceptos totalmente distintos. Por lo tanto, no sería una prioridad pagarla porque no es un servicio esencial. El dinero no se saca para pagar porque no es servicio esencial. Lo que pasa es que la Constitución dice lo contrario. Y aquí pero no le están pagando a los GOs. Este es el problema que tenemos por el stay de promesa, que es una ley federal que va por encima de nuestra Constitución. Pero sí le pagan a Cofina. Porque precisamente la administración pasada comenzó con ese patrón de impago y no hay ahora mismo cómo romperlo. La realidad es lo siguiente. Discúlpeme, ¿no podían ustedes entonces ahora en el pago que venció haberle pagado a los GOs y no haberle pagado a Cofina? Legalmente no hay manera porque el Estado no tiene cómo tocar el dinero de Cofina. Okay. El dinero va por disposición de ley, se mueve a un trustee de Cofina que es el que emite el pago. O sea, el gobierno no toca ese dinero. A diferencia del dinero del GO, que ahí fue cuando comenzó la pasada administración con el impago, que está en Hacienda. Son dos potes distintos. El gobierno no tiene cómo tocar Cofina. La realidad es lo siguiente, el gobierno tiene que pagar, tanto GOs como Cofina tiene que pagar todas sus deudas.
lo que tiene que hacer es sentarse a renegociar, que es lo que va a ocurrir ahora. ¿Cuándo comienzan las renegociaciones? Ya comenzó, hace una semana y media ¿Y comenzamos. quién está en las renegociaciones y quién está representando a la Junta en esas renegociaciones? Pero la Junta está representada por sus miembros, está representada Pero hay por, alguien porque ellos dijeron que tenía que haber alguien de la Junta en las negociaciones. Ellos o entran por teléfono, porque por ejemplo tenemos un tipo de conference call que está abierto, así que no es una cuestión que está cerrado. También están los abogados de la Junta y están los asesores de la Junta que están presentes. Pero viceversa, porque en toda negociación que ellos han tenido en Nueva York, o he estado yo, o han estado los abogados del gobierno de Puerto Rico. Ahora, el punto aquí es que aquí se va a llegar a una solución que va a ser parte del plan fiscal y que va a ser parte de la reestructuración que va a ocurrir a través de todo Puerto Rico. La deuda que tiene el gobierno con los suplidores, aquellos que ya le han dado los servicios al gobierno, esa deuda caería también, y es una pregunta que muchos se hacen, bajo los servicios esenciales o no. Lo que pasa es que aquí dos cosas que tienes que separar. Y me alegro de traiga ese punto porque la gente los mezcla y los confunde. Una cosa es la deuda que ya tú generaste con un suplidor. Eso es una cosa. Y otra cosa es en el futuro, si tú sigues incurriendo en ese gasto. La deuda que ya incurriste en esa deuda, se tiene que pagar. O sea, va a caer bajo los servicios esenciales. No es que caiga bajo servicios esenciales, es que cuando el Estado tiene una obligación de pagar, si el Estado contrata a Silmaril, le tiene que pagar, aunque se determine que el servicio que brinda Silmaril no es esencial. Pero obviamente, ahora, contrataciones a futuro donde ya se ha definido que en los el servicios futuro, esenciales, cuando se decide esto no es esencial, pues esa contratación no va. ¿qué va a pasar con ese dinero que se le adeuda a los suplidores que sobrepasa los 2.000 millones de dólares? Se tiene que pagar. ¿Y cómo se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? Con el dinero que sigue entrando en Hacienda, igual que se está haciendo al día de hoy. Pero si no hay dinero para pagar muchos de los servicios que se dan, ¿no? Pues precisamente eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos recortando. Estamos dejando de incurrir en obligaciones. A modo de ejemplo, tú tienes el primer gobernador que entra en la historia de Puerto Rico y se recorta él mismo 20% de sus puestos de confianza. Jamás en la historia ha habido un gobernador que entra y se quita 20% de sus propios puestos de confianza con ahorros millonarios. El dinero que iba para esos puestos de confianza, ¿tú sabes para dónde van? A pagarle a esos suplidores que la pasada administración dejó de pagar. Pero vimos una reacción de la Junta inicial a esos recortes que se están haciendo y no se sintieron satisfechos con eso, y de hecho ellos hicieron básicamente un itinerario de los recortes que deberían hacerse y cómo deberían hacerse. Porque nuevamente están confundiendo dos cosas. Una cosa es los recortes inmediatos que tiene que tomar una administración y demostrar cuál es el cambio de política pública del despilfarro y de la botaratería a una administración de salud y de sana administración fiscal, a las reformas estructurales que aquí tienen que ocurrir. Las reformas que aquí tienen que ocurrir para producir los ahorros que se tiene que llegar, eso se tiene que pasar por la legislatura y son proyectos mucho más sustanciales que los recortes iniciales. Ahora, la Junta sí le dio, esos proyectos? La Junta sí le dio un voto de confianza al gobierno de Puerto Rico. Claro, al extenderle. Al extender tanto la fecha para certificar el plan como el stay, la protección contra litigio, hasta el 1 de mayo. Eso es una declaración de la Junta de que está poniendo su fe en lo que la administración está ejecutando. ¿Cuándo van a ver esos proyectos? Pues esos proyectos en la próxima semana ya han visto una base que se ha ido trayendo. Uno de los proyectos pilares para la transformación del gobierno de Puerto Rico es el empleador único. Ya ese se aprobó por la legislatura. ¿Y cuál es el próximo contundente que vamos a ver? Bueno, yo creo que ya el gobernador anunció el Departamento de Seguridad Pública. Es un departamento que va a coger, esto no es el concepto de las sombrillas, que la gente nuevamente, como no entienden, confunde las dos cosas. Esto no es que vas a coger y vas a crear una sombrilla de agencias, es que se va a coger todos los componentes que tienen que ver con seguridad y va a ser una sola agencia. Bueno, hay varias preguntas que quiero hacerle antes de irnos. Importante. El gobernador ha dicho que no quiere auditar la deuda. Ustedes desmantelaron prácticamente la comisión que estaba para auditar la deuda. Y la Junta de Control Fiscal o Supervisión Fiscal, como quieran llamarle, tampoco está a favor de auditar la deuda, pero sí hacer una auditoría forense. ¿Ustedes están a favor de hacer esa auditoría forense? Es que la auditoría forense es algo que se está haciendo ahora mismo. Pero sí, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no una y la otra? Porque auditar la deuda es tratar de pasar juicio sobre un contrato existente. El Estado tiene que honrar su contrato. Okay. El contrato es un contrato válido. Lo que tiene que hacer o sea, que va a haber una auditoría, pero la auditoría que va a haber es forense. Va a haber una auditoría de la deuda. Va a haber una auditoría forense. Y si esto termina, como quiera que sea, si esto termina en un tribunal, el juez va a tener la facultad de pasar juicio sobre la validez o no del crédito. Quiero una reacción suya. La Junta ha dicho que está evaluando si supervisará a la legislatura en su gestión para que se ponga en orden sus finanzas, su opinión.
Bueno, yo creo que la Junta, ¿de acuerdo? yo creo que no tiene por qué hacer eso. Yo creo que la legislatura o no tiene la capacidad de girar crédito. Por ejemplo, la Junta, su función es velar porque si se te dan $100, tú gastes 100, no gastes 110 o 120. La legislatura es parte del gobierno. La legislatura no tiene la facultad de gastar más de lo que se le asigna. A lo mejor dicen que hay que recortar. Ah, bueno, los recortes serán a través de todo el gobierno de Puerto Rico. Eso es una realidad, pero tú no necesitas una junta para eso. Pero lo que es la judicatura y lo que es la legislatura, ninguno de los dos tiene la facultad de gastar más del dinero que tienen asignado. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti.